Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy estamos en Mazariegos. La pasada semana una tormenta acompañada de granizo ocasionó serios daños en las parcelas, especialmente aquellas ubicadas alrededor de este pueblo, también en otras zonas de Tierra de Campos. Y precisamente vamos a hablar de la importancia del seguro. Lo haremos con el coordinador de Castilla de Agroseguro, pero también abordaremos otros asuntos. Así que bienvenidos. Estamos ya prácticamente a punto de finalizar la primavera y esta primavera está siendo bastante revuelta en cuanto al tiempo. Las tormentas acompañadas de pedrisco, las grandes enemigas de los agricultores, han hecho acto de presencia. Es el caso de esta zona de Mazariegos donde estamos. Vamos a hablar sobre los daños y las hectáreas afectadas con el coordinador de Agroseguro en la zona de Castilla. Les presento ya a Luis Ruiz Miranda. Hola, Luis. Muy buenas. Muchas gracias por acercarse a estas tierras de Campos, ¿no?, para hablar de las tormentas de pedrisco que, bueno, no sé si tienen una estimación aproximada de cómo han podido afectar en las últimas semanas. Sí, llevamos desde finales del pasado mes de mayo y el inicio de este mes de junio con varios episodios tormentosos de mucha inestabilidad atmosférica, pues que nos han traído, a consecuencia de la gran temperatura que hay, pues tormentas que han venido acompañadas de pedrisco. Sí que en la zona de Castilla pues prácticamente ha habido afección en todas las provincias, en mayor o menor medida, pero en el cómputo global de la contratación de agroseguro no es muy significativo lo que es el daño que se ha generado. Concretamente aquí en nuestra provincia de Palencia, no sé si tiene datos de partes por la afección, ¿no?, debido a esas tormentas de pedrisco. Sí, las últimas tormentas casi han ocurrido hace 4 días, son datos muy provisionales, pero ya tenemos unas parcelas siniestradas por en torno a los 8.500 hectáreas en Palencia. Los principales pueblos afectados han sido hasta ahora Astudillo y Villodre, y están actualmente entrando partes pues de aquí, desde donde nos encontramos, de la Tierra de Campos, en la zona de Mazariegos, de la Nava, bueno, de esta zona de por aquí. Popularmente se dice, Luis, que una primavera húmeda, que es el caso de este año, no ha habido mucha pluviometría, viene acompañada de fuertes tormentas. Yo no sé si es un dicho popular o hay alguna base científica de que esto sea así. Ustedes no sé si tienen algún registro a lo largo de la historia. Los principales pedriscos siempre se han ocasionado en verano. El mes de agosto ha sido el mes por excelencia de tormentas veraniegas. Será el cambio climático, serán las nuevas condiciones que tenemos, que las tormentas cada vez se adelantan antes, y este es un año que nos lo atestigua, donde ya en pleno mes de junio los pedriscos han sido bastante abundantes. Otro dicho popular, dicen, tormentas de junio apedrean como puños. ¿Por qué puede ser? Quizá porque el cultivo esté en una fase, digamos, clave. Efectivamente, el cultivo, como podemos ver en esta parcela, estaba ya prácticamente hecho, vísperas de la recolección. La planta está seca y cualquier impacto de pedrisco que tenga la va a romper y van a ser pérdidas directas para el agricultor. Se han encontrado, me imagino, este panorama en todas las parcelas, ¿no? Están, digamos, a una semana casi de empezar la recogida y esto es, pues eso, como un puño, ¿no? Un puñetazo directo a la cara. Es una pena que un año como este, en el que todas las opiniones eran de un año que podría ser histórico en cuanto a producción en Castilla y León, pues se estropee para algún agricultor en vísperas a la cosecha. Es una pena. ¿Y ahora qué pasos tienen que dar esos agricultores que han visto sus parcelas afectadas? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues lo primero es ponerse en contacto con su tomador, con quien ha hecho la póliza de seguros, y levantarán un parte de siniestro. ¿Qué plazos tienen? Pues 7 días desde que conoce que ha tenido daño. En principio es un trámite que yo creo que todos los agricultores conocen y tienen muy interiorizado y no genera ningún problema.
Respecto a los cultivos, la tormenta pasa por donde quiere, por donde pillan las nubes y arrasa con el cultivo que sea. ¿Afecta más a unos cultivos que a otros? Sí, hay cultivos que, como hemos dicho antes, están más maduros y cualquier impacto lo rompe y lo deja trillado. En cambio, los que todavía están en ciclo de maduración o de secarse, pues si le pilla más verde, pues aguantan mucho más los impactos. Al final, una estructura verde que es más flexible y puede amortiguar esos impactos que tiene, aunque sin duda también tendrán daños. Lo bueno de tener asegurados los cultivos es precisamente que, bueno, digamos, el impacto económico pues no es tan grande, ¿no? Es importante estas herramientas. Efectivamente, yo creo que es el gran valor que tiene el seguro agrario, garantizar al agricultor, al empresario agrícola, una rentabilidad en su explotación, y yo creo que es su fin último, el poder amortiguar esos pedriscos económicamente. Hablando de hectáreas afectadas, nos decía las que se han visto afectadas en la provincia de Palencia. En Castilla y León todavía no tenemos los datos globales, pero ¿cuántas? Se nota que los agricultores ven una buena herramienta el seguro. ¿Cuántas hectáreas aseguradas hay en nuestra comunidad? Pues tenemos aproximadamente en Castilla y León 1.600.000 hectáreas aseguradas con las máximas coberturas, entre las que está la sequía, y a mayores unas cerca de 500.000, en total unas 2.400.000 hectáreas aseguradas frente al pedrisco, que es el caso que nos ocupa. De ese 1.600.000 hectáreas que tienen cubierta la sequía, pues prácticamente el 70% han aumentado la producción asegurada en vistas al buen año que se esperaba recoger. Cuando ustedes llegan a las parcelas y tienen que ver los daños, ¿qué es lo que hacen? ¿Nos puede contar qué es lo que hace un perito cuando llega a una parcela para determinar los daños y evaluar pues las pérdidas? Sí, Agroseguro no hace las tasaciones las hacen peritos independientes al agricultor y al asegurador. Y bueno, pues lo que tienen una norma de tasación específica para cada tipo de cultivo y se ciñen a ello. En el caso de los cereales, pues determinan el daño viendo en un manojo de espigas lo que tiene perdido frente a lo que debería tener, ahí calculan el daño y aforan, como hemos visto toda la vida, con un cuadrante y pesando las espigas y los granos, aforan sobre cuánto hay que aplicar ese daño que han determinado. Por tanto, volver a reiterar, ¿no?, la importancia de asegurar los cultivos, porque nunca se sabe. Este año previsiblemente era una cosecha fantástica, en algunas parcelas lo seguirá siendo, pero hay otras pues que la inesperada tormenta les han hecho mucho daño. Recomendamos, ¿no?, a los agricultores que siempre tengan la vista puesta en el seguro. Yo creo que es una herramienta fundamental, una herramienta que todo empresario debería tener, porque está garantizando que no se quede sin cosecha un año, tener un año en blanco. Es una herramienta muy robusta, que está muy apoyada por la Administración, tanto por la Administración General del Estado como por las comunidades autónomas, y bueno, yo creo que es una herramienta muy apoyada por todos y que cumple su función. Además, ahora estamos hablando de pedrisco, pero es que pronto también puede dar lugar a otros fenómenos que también ponen en riesgo la cosecha, las alfalfas. Hablamos de los incendios, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, el seguro agrario nació con el pedrisco y el incendio dentro de su ADN para cubrir esos riesgos, y ahora prácticamente está cubriendo cualquier inclemencia climática que pueda acontecer en el campo. Luis, pues muchas gracias por atendernos, por haber venido hasta esta zona que, bueno, ¿cómo lo está viendo? ¿Sí que ha sido importantes los daños? Pues sí, en la parcela que está a nuestras espaldas, pues sí, tiene mucho daño el pedrisco. Las tormentas son muy caprichosas y puede pasar que tengamos una parcela muy afectada aquí y a 2 kilómetros no tener rastro de ella. Pero bueno, es el ADN de las tormentas. Muchas gracias. Nada. Bueno.
Hoy en Campo Palentino estamos destacando, como pueden escuchar, la importancia de tener asegurados los cultivos, pues para, digamos, tener un colchón en caso de que se presenten las tormentas y hagan de las suyas. Como no podía ser de otra manera, hoy en el programa también está con nosotros Carlos Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues bien, pero no tan bien como desearíamos, claro. Y tanto, porque además nos encontramos en una zona muy querida por usted, que es la zona de Mazariegos. Aquí una tormenta arrasó bastantes parcelas muy cercanas a los pueblos, y nos gustaría preguntarle qué tienen que hacer los agricultores ahora que tienen esos daños y sobre todo si están pensando ya en cosechar. Pues lo primero que tienen que hacer es ir a ver las tierras, saber qué tierras tienen dañadas, porque no vale eso de dame parte de todas, que es lo que algunas veces se ha hecho. Nosotros no lo hemos hecho nunca, pero algunas veces sé que se ha hecho por ahí. No vale eso de dame parte de todas. Lo primero que hay que hacer es ver las tierras, ver qué tierras tienen daño y esas tierras darlas parte. Incluso nosotros, igual que te comento que no hay que dar parte de todas, si te digo que la que se tiene dudas sí que hay que dar la parte, porque el agricultor no tiene por qué ser el perito. Tiene que venir un perito que lo valore. A lo mejor para el agricultor no ve daño, y en el momento que venga el perito, pues sí lo hay, o el perito sí considera que hay daño. Los trigos en esta zona y en todas las zonas, porque en esta zona ha habido un pedrisco el día 10 y en la zona de Autillo, Fuentes, Paredes ha habido uno el día 11, los trigos les ha pillado relativamente verdes y de primeras tienen menos daño, pero ese trigo entendemos que con la seca, al partir cuando se vaya secando, se va a caer más grano. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, hay que ver las tierras, llamarnos, damos parte y luego esperar al perito. ¿Qué puede pasar en estas fechas? Pues que en el impasse de que damos parte y llega el perito, llega la cosechadora a segar. Tampoco es ningún problema, porque dejando muestras testigo, el perito va a peritar exactamente igual. Las muestras testigo tienen que ser de al menos un 5% de la superficie. Nosotros recomendamos que dejen una vuelta de cada 10, más o menos, 10-12 vueltas, dejen una vuelta, porque aunque sabemos que es más porcentaje, pero también se descorona toda la parcela. Entonces, bueno, al final, para que no haya problemas sobre que hay que volver a la parcela a segar eso, pues que cada 10-12 vueltas dejen una vuelta. Eso sería una muestra representativa en toda la parcela, y con eso se perita exactamente igual que si la parcela estuviera entera en pie. Entonces, problema no hay ninguno. El incordio a lo mejor un poquito pues eso, de tener que volver a por esas muestras, pero tampoco es ningún problema, porque bueno, en principio, por lo que tenemos entendido, parece que las peritaciones se van a hacer pues más o menos rápidas, y a lo mejor aunque te toque dejar una parte de muestras, pues no vas a haber acabado y vas a ir a por ellas. Bueno, pues aclarado ese punto. Carlos, estas tormentas ratifican una vez más, y justo es que además con la cosecha casi a punto de recogerse, pues esa importancia, ¿no?, de tener asegurados con tiempo los cultivos para pues luego no lamentarse. Pues sí, la verdad es que la cosecha la tenían los agricultores en la mano prácticamente. Lo único que les faltaba es pasar la máquina para cogerla. Y sí, así ha pillado, y bueno, así es cuando más daño hace el perdisco habitualmente. Entonces, bueno, sí, la verdad es que al final el seguro... en este seguro ya empezamos a contratarle el 1 de septiembre y desde prácticamente mediados de octubre hemos dando partes de siniestros. Y no es una no ascencia, ha sido una no implantación en colza, ha sido un encharcamiento, ahora el pedrisco, o sea que llevamos dando partes, no nacimiento en girasol, llevamos dando parte prácticamente desde que hemos empezado el seguro. O sea que el seguro, además de, como decimos siempre, que está vivo siempre, que hay que tenerle al día, que hay que hacer las modificaciones que tocan en cada momento, pues es que además por desgracia está siempre al día, porque estamos dando partes continuamente. Es un seguro que cubre muchas cosas, cubre desde los primeros estadios de las plantas, es decir, la non-ascencia, hasta el final, hasta cuando ya prácticamente, bueno, tan hasta el final que cubre la paja incluso. O sea, tendríamos, si un asegurado ha querido hacer el seguro de la paja, se lo podríamos haber hecho y está cubierto hasta mayo del año que viene para incendios en amiares y tal. Entonces, en principio... tenemos tanta cobertura del seguro que claro que sí, siempre estamos pendientes de qué le vamos a hacer. Carlos, es probable que esta sea nuestra última conversación de la temporada, porque Campo Palentino ya saben que verano descansa y volvemos en septiembre con toda la actualidad del campo y la ganadería. Pero para que los agricultores tengan todas las fechas anotadas en estos meses de junio, lo que nos queda, julio, no sé si en agosto, ¿hay algún plazo abierto de alguno de los seguros que sea interesante que lo tengan en cuenta? Pues el más interesante que tienen que tener en cuenta ahora mismo es el 15 de julio, el último día de julio, que es el fin de para modificar el girasol, para subirle de kilos al girasol. En principio es el que más tienen que tener en cuenta. Ya saben todos los que han hecho seguro con nosotros que les mantenemos informados siempre de los plazos, con una antelación a través de SMS, en programas de radio, en programas de tele, en el periódico. Siempre intentamos mantenerles informados, pero en principio el plazo más
digámoslo así, que más tienen que tener en cuenta es el incremento de kilos de girasol, que será el último día de julio. Carlos, y vamos a hacer, si le parece, ya un balance antes de ese parón, que el próximo jueves volvemos con más campo palentino, que tenemos que cosechar estos cereales que tanto trabajo han dado, ¿verdad? Pero vamos a hacer un balance del seguro. Venía un año aparentemente tranquilo, aunque siempre hay cosas y partes que dar, pero parece que estas tormentas, bueno, han venido un poco a torcerlo todo. ¿Qué balance hace del seguro agrario de esta temporada? Pues como tú has dicho, el balance, para mí siempre es bueno, porque cuando no haces uso de él es bueno, pero el seguro hay que tenerle. Y cuando haces uso de él, pues por desgracia es bueno, no por suerte, por desgracia es bueno. Pero vamos, el seguro agrario en principio hemos tenido, yo creo que en Palencia se tiene una buena contratación, en Palencia posiblemente esté alrededor del 80%, creo que los últimos datos que tuvimos de hace unos años eran el 89%, 80 y tantos por ciento de la superficie cubierta bajo seguro, bien con sequía y bien con pedrisco, o sea, Palencia es una provincia, digámoslo así, que asegura. ¿De acuerdo? Este año se había pues subido los kilos prácticamente en toda la provincia y bueno, pues ahora mismo tenemos más de 40 pueblos cogidos con pedrisco en la provincia. No quiero decir que estén en todo el término municipal, pero afectados hay 40 pueblos con pedriscos. Pedriscos, como estamos viendo aquí, importantes, con daños importantes. Al ser tan tardío, los daños han sido importantes. Entonces, bueno, pues que la gente piense que dentro de lo malo pues tenemos un buen seguro. Otra cosa es saber cómo luego esto, si nos deja ya en paz y no tenemos que salir la próxima semana con alguna noticia de estas. Desde luego, Carlos. Por cierto, esta parcela que nos dice que tiene unos daños importantes, ¿sabría cuantificar el porcentaje aproximado? Mira, como te he dicho antes, para eso hay peritos. Los peritos son profesionales independientes, son autónomos, luego trabajan por su cuenta, viene el perito y tasa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa tasación. Una vez que se hace esa tasación, si el agricultor no está de acuerdo, puede firmar no conforme, siempre firmar las hojas de campo como conforme o como no conforme. Si firma como conforme, se procedería luego a la configuración del acta y a la indemnización, y si firma como no conforme, en esas parcelas o en todas las que no firmó no conforme, se hace una segunda peritación que es gratuita, se le manda a otro perito distinto por parte de Agrorseguro, se llama peritación contradictoria, y no hay ningún problema, se peritaría de segundas, otro perito, y no hay ningún problema. En esas parcelas no puede cosecharlas, o sí, pero dejando las muestras, y no hay ningún problema. Incluso tendríamos una tercera oportunidad de tercerías, que si ya vale dinero, digámoslo así, ya tiene un coste económico a la agricultura y Agrorseguro, nos manda un perito intermedio por parte del agricultor o Agrorseguro, normalmente le suele nombrar Agrorseguro, pero le puede nombrar al agricultor. Ese perito se paga a medias entre el agricultor y Agrorseguro, y sería esa tercería, que sería ya lo que dice ese perito, lógicamente, en esa tercería el que va a dirimir el problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya si te pones muy a malas, pues puedes ir al juzgado, que también está abierta la puerta del juzgado. Por tanto, el seguro, pues siempre, como decíamos, es el colchón, la tranquilidad. Carlos, que disfrute del verano. Espero no tener que hablar con usted hasta la próxima temporada, que será una buena noticia, es que las tormentas ya nos han dejado tranquilos. Disfrutad vosotros del verano y bueno, pues buen verano y encantado siempre de estar con vosotros. A punto está de recogerse la cosecha de cereal. Previsiblemente en la zona sur comenzarán ya la próxima semana, si todo va bien. Y para hablar de esta cosecha y sobre todo de precios, nos encontramos con un agricultor y vicepresidente de Asaja Palencia. Él es Lorenzo García. Hola, Lorenzo. Hola, muy buenos días. Bueno, ya a puntito, ¿no?, de empezar esos trabajos. Les queda poco para arrancar las máquinas y no parar. ¿Cómo se presenta esta cosecha? Bueno, pues el día de hoy es un poco diferente, ¿no? Hemos podido degustar las condiciones en las que deja el campo después de una tormenta. Es una faena que en el término en el que uno está te caiga una granizada y te estropee todo el fruto de todo el año, pero es algo con lo que convivimos y con lo que sabemos que podemos apalear un poquitín esos gastos que tenemos con el seguro, ¿no? Hay que hacer un seguro en buenas condiciones para que en estos casos nos cubra y podamos tener por lo menos algo de dinero para poder hacer la sementera del año que viene. La cosecha pues queda pues muy poquito, la verdad que ponte bien, estate quieto, pues podemos hablar de una semana, 10 días en muchas zonas, dependiendo del término, un poquito más al sur, un poquito más al norte. Queda un poquito porque todavía hay muchos higos verdes y algo que nos puede dar algún problema en tema de humedades, pero está ahí ya. La cosecha, pues era una cosecha o es una cosecha
buena, hablando de rendimientos en kilogramos de por hectárea. Una cosecha buena, además, ya no hablamos solo de la zona de Palencia, ni en términos de la zona de Palencia, sino podríamos hablar a nivel de Castilla y León o a nivel nacional, donde ha habido mucha sequía en otros sitios como en Albacete, por ejemplo, que llevan muchísimos años sin coger cosecha, y este año ha sido un año bueno, era un año bueno a nivel nacional, y en Castilla y León un año muy bueno. El problema, el dinero que nos queda en el bolsillo, eso es de lo que hay que hablar. Se nos puede llenar la boca diciendo que somos muy buenos agricultores y que tenemos una cosecha muy buena porque lo hemos hecho muy bien, las condiciones han venido bien, el campo está limpio. El problema, el precio. Seguimos con un precio, estamos hablando que hemos retrocedido, por ejemplo, al año 2020, creo recordar que más o menos en estas mismas fechas, en el año 20 teníamos precio de 170 euros tonelada, que es con lo que quieren arrancar en cebada. Es un precio que ni con mucho vamos a poder cubrir nuestros costes, sobre todo porque venimos de unos años donde los costes siguen siendo muy caros. Tenemos unos abonos y unos nitrogenados carísimos que hemos usado en esta campaña y que bien o bajan los precios de esos insumos que nosotros tenemos, o bien nos tienen que hacer de alguna manera la subida de nuestros productos, porque ahora mismo la cosecha del cereal pues se puede seguir haciendo, pero no va a ser rentable. Entonces seguramente se bajen las hectáreas de cereal que se siembren en Castilla y León. Y eso es lo que no queremos, porque somos una provincia cerealista, lo hacemos bien, somos los mejores cultivando lo nuestro. Y es una pena que simplemente por precio tengamos que abandonar este cultivo, que para nosotros es muy importante. Desde luego que sí. El trigo se estaba más o menos cotizando en la lonja de León la pasada semana en torno a los 194 euros por tonelada, una cantidad que no llega a cubrir costes. Y los forrajes, Lorenzo, porque también Palencia apuesta mucho por ese tipo de cultivo. ¿En qué momento se encuentran? Bueno, pues hemos dado un primer corte a las alfalfas, en cantidad también fue bueno y en calidad se ha visto mermada debido a las intensas lluvias que ha habido en algunas zonas, y esos forrajes se han mojado y han perdido calidad, por lo tanto se pierde valor en ellos, y sobre todo ya no es perder el valor, sino que ahora mismo, como hay bastantes kilos, pues la mayoría de las ganaderías lo que prefieren, como todo el mundo, pues es un producto bueno, y por lo tanto lo que es algo inferior pues no lo quiere, ¿no? En forrajes cema, beza y demás, pues también tenemos un problema grande, que es que hay muchísimo forraje, ha habido muchísimo forraje también de una calidad. Es difícil encontrar un forraje de beza en muy buenas condiciones, porque estaban muy buenos, estaban un poco tumbados y la parte de abajo se había quedado como un poco podrida, un poco oscura, y eso pues empeora mucho el forraje. Avenas nos pasa lo mismo, se están segando muchas avenas para forraje, avenas de muchísimos kilos y de calidad bastante buena. El problema, como hay tantísimo, pues los precios nos bajan. Todo esto pues hay que dar gracias a las deshidratadoras que están en nuestra provincia de Palencia. Tenemos muy buenas deshidratadoras y alguna más que podía haber y que funcionase, ya que gracias a ellas pues tenemos la posibilidad de esos productos llevárselos a ellos para que los transformen y se haga un mercado exterior, que es lo que nos está salvando para poder seguir sembrando esta cantidad de forraje que tenemos en la provincia de Palencia, ya que si no fuese por ellos pues no se podría producir. Lorenzo, pues nada, tenemos la vista puesta en la cosecha, en esas máquinas, en el campo, y nada, pedir precios dignos ya para finalizar. Pues sí, los necesitamos que haya unos precios, no queremos a lo mejor los precios de 350 euros que hubo en aquel momento. Sí que es verdad que los abonos y los nitrogenados estaban todavía, hablamos de más del doble del precio del que ahora, entonces bueno, aquel momento nos pudimos librar por esos precios del cereal, pero lo que necesitamos es unos precios, pues podemos hablar de unos 230, 240, 220 euros tonelada, donde ya puedes librar algo, porque ahora mismo tenemos casi 800 euros por hectárea en gastos, más el que pueda tener renta, y eso pues cualquier persona que no sea del campo, si se le pueden echar cuentas, pues él mismo lo puede ver, que las cuentas en el cereal no salen. Así que precios buenos y sobre todo tener una campaña de cosecha buena, que no haya incidentes, que es lo más importante, que no tengamos ningún percance personal, que eso es lo más importante de todo. Pues nos unimos a ese deseo. Gracias y buen verano. Igualmente. La concentración parcelaria aporta relevantes ventajas competitivas a las áreas agrícolas donde se efectúa. Por ejemplo, se logra un ahorro de entre el 25 y el 30% del gasto en combustible y se reduce casi a la mitad las distancias que deben recorrer los agricultores para el ejercicio de sus labores. Además, la concentración parcelaria cataliza el relevo generacional en el sector, así como su modernización. La participación de jóvenes agricultores es un 40% mayor en las zonas
más concentradas. Todo ello conduce a una mayor eficiencia por el ahorro de costes y una tecnificación superior derivada del rejuvenecimiento del sector. Asimismo, se reducen de modo considerable las emisiones de CO2. Así se puso de manifiesto en una reciente jornada sobre concentración parcelaria en la que han participado 150 técnicos de las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, ha hecho balance de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. El 12 de junio de 1985, nuestro país firmó en el Palacio Real de Madrid el acta de adhesión a las comunidades europeas en la misma fecha que Portugal. Según Pedro Barato, entrar en Europa fue muy positivo para el campo español, pero no fue un proceso fácil, sino que hubo muchas adaptaciones y dificultades, donde este sector, el agrario, supo estar a la altura. El presidente de la principal organización agraria española subraya que la política agraria común ha sido cambiante, pero los agricultores y ganaderos españoles han sabido lidiar con todas esas variaciones en las reglas del juego. Pedro Barato lamenta que ahora, con una Europa más verde, han aumentado las exigencias, pero reclama reciprocidad y pedir los mismos requisitos a las producciones agroganaderas que importa la Unión Europea. A 125 euros por tonelada ha empezado a cotizar la aveza forrajera de primera en su regreso a la lonja de León. Se trata del mismo primer precio que se dio en la campaña de 2024 en junio del pasado año. La aveza fue escalando precio hasta alcanzar los 150 euros tonelada en noviembre y paulatinamente bajó hasta los 135 euros ya en los meses de marzo y abril, hasta que dejó de cotizar. Por su parte, las alfalfas han registrado subidas de 10 euros por tonelada con respecto a los precios iniciales de campaña, mientras el forraje convencional repitió en los 90 euros tonelada. Según la lonja leonesa, la subida de la alfalfa de primera se explica por la escasez de producción de esta calidad en este momento de la campaña, cuando esta calidad es precisamente la más demandada tanto para la exportación como para el uso ganadero nacional. Conforme la normativa en vigor sobre granjas bovinas, todas las personas que trabajan con ganado vacuno en la explotación deben tener una formación mínima de 20 horas de duración en materias animales de bienestar, bioseguridad, higiene y sanidad. Las personas que acrediten un mínimo de 3 años de experiencia práctica en trabajos relacionados con la cría de ganado estarán exentas de cursar dicha formación, pero deben presentar una solicitud para conseguir esa exención y obtener el certificado de competencias. También están exentos de cursar la formación quienes posean titulación superior relacionada con la producción ganadera y la sanidad animal. Asaja informa a los socios que deben apuntarse en las oficinas tanto quienes quieran asistir al curso como quienes deban presentar la solicitud de exención y obtener el certificado de competencias. Asaja critica con contundencia unas recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y denuncia que legisla de espaldas al medio rural. Imponer una reducción de jornada sin atender a la realidad del campo demuestra una falta de conocimiento preocupante sobre cómo funciona la agricultura y la ganadería en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha afirmado que el campo tiene margen para reducir la jornada laboral, lo que evidencia su profundo desconocimiento del funcionamiento real del empleo en el sector. El campo no entiende de horarios fijos ni de esquemas de despacho. La jornada en el medio rural viene marcada por las condiciones atmosféricas, los ciclos de los cultivos, el estado del suelo, el momento del ordeño o la maduración de los frutos. La naturaleza no se adapta al reloj. El trabajo del campo exige flexibilidad, esfuerzo y una disponibilidad que no se puede encorsetar por decreto. Así nos vamos. El próximo programa en Campo Palentino nos vamos a cosechar. Nos subimos a las máquinas para ver el resultado del trabajo de toda una campaña
Esperemos que las previsiones se cumplan y sea una gran cosecha. Ahora solo quedan los precios. De todo esto hablaremos en el programa del jueves que viene. Hasta entonces.